Segundo resumen de la ronda 2 en el TP Sigman 2026 y en esta ocasión vamos a disfrutar del enfrentamiento de los dos líderes del torneo, los únicos que lograron ganar su primera partida en la ronda 1. Se trata del duelo entre el número 4 del planeta Nodirbek Abdusattorov, uno de los máximos favoritos a ganar el evento, contra el joven gran maestro de los Estados Unidos Andy Woodward, quien el día de hoy, 2 de mayo, está cumpliendo 16 años. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, como se lo dije en el video anterior, esto prácticamente se puede definir como una verdadera montaña rusa y ya se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Así que pónganse cómodos para que disfruten de esta fantástica e increíble partida y luego también para que vean el enfrentamiento entre el gran maestro Jordan Van Forest contra la gran maestra china Su Jiner. Además, por supuesto, de la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo tras las dos primeras rondas. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal que es gratis y activando esa campanita, porque mañana estaremos en directo desde muy temprano, no solo con la tercera ronda de este torneo, sino también con la primera ronda del Sardinia Chess Festival 2026, donde Faustino Oro, el maestro internacional argentino, nuevamente va a intentar conseguir su última norma para convertirse en gran maestro. Así que muy atentos, los espero desde las 8:50 de la mañana, hora de Venezuela. Ahora sí, vámonos con esta primera partida donde con las piezas blancas Nodirbek Abdusattorov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Andy Woodward respondía con caballo F6, C4, E6, caballo F3 y D5. De momento todo bastante normal. Aquí Abdusattorov jugó caballo C3 y Woodward jugó alfil B4. Esta, si mal no recuerdo, es la variante Ragozin. Dama 4 de Abdusattorov que ataca el alfil, caballo C6, las negras se cubren y defienden el alfil. E3, enroque, dama C2, torre 8, alfil D2, alfil F8, alfil E2, caballo B4 atacando a la dama, dama B1, D por C4, alfil por C4 y B6. No me voy a detener demasiado en la apertura porque debo decir que estos jugadores estaban jugando a la perfección, estaban prácticamente al 100% de precisión. A3 de Abdusattorov, alfil A6 de Woodward que ataca el alfil, alfil E2, alfil por E2, caballo por E2, caballo B D5, E4 tomando el centro, atacando al caballo, caballo E7, E5 y caballo D7. Bueno, pueden ver que Andy Woodward venía tremendamente preparado, ¿no? Aunque parece que sus piezas se están echando un poco para atrás, en realidad está haciendo todos los movimientos precisos. Abdusattorov jugaba caballo G5 amenazando mate en H7, caballo G6 de Woodward que lo evitaba, H4 amenazando H5, alfil E7 atacando allí el caballo, F4, alfil por G5, H por G5 y C5. Esta posición, honestamente, bueno, viéndola en directo me parecía muy rara. Yo decía, bueno, las blancas deben estar mejor porque han abierto la columna H, la dama está por allí bastante agresiva, pero en realidad, si profundizamos un poco más, vemos que el caballo en G6 es tremendamente fuerte, ¿no? No es fácil sacarlo de allí y ya con la jugada C5 las negras empiezan también a presionar el centro. Abdusattorov decidió jugar alfil E3 para defender y ahora Woodward jugó torre C8. Hasta este momento ambos jugadores estaban con un 99,7% de precisión. Una verdadera locura tomando en cuenta que acaban de hacer su jugada 21. Abdusattorov decidía jugar rey F2, posiblemente no la mejor jugada, pero tampoco un error ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente que dama E4 era algo mejor y en caso de C por D4 vendría alfil por D4. Ahora, tras rey F2, Woodward jugó C por D4 y aquí Abdusattorov sí que cometía la primera imprecisión de la partida, caballo por D4. Lo correcto era jugar alfil por D4. La idea es que si las negras juegan caballo C5, entonces se puede jugar B4 sin ningún problema. Cuando el caballo se retire, pueden ver que viene dama D3 y no hay ninguna, digamos, no hay ningún peligro de que el caballo o la torre puedan venir a la casilla C3. En cambio, tras caballo por D4, caballo C5 de Andy Woodward, B4 de Abdusattorov, que igual atacó el caballo, y caballo A4. Bueno, ven que ya no es lo mismo, ¿no? Ahora sí, el caballo amenaza con venir a C3 y ni el alfil ni el caballo están pendientes para impedirlo. De hecho, Abdusattorov jugó caballo E2 para evitarlo y ahora Woodward jugó torre C4, digamos que devolviendo el favor a su rival con esta pequeña imprecisión.
Lo mejor era caballo C3 directamente, ¿no? Tras caballo por, torre por y dama E4, entonces vendría torre 7. La idea es que si las blancas ofrecen cambio de torre, con torre S7, de hecho las negras están ligeramente mejor. ¿Por qué? Bueno, la posición como pueden ver es de semibloqueo, por lo que quizá el caballo es un poquito mejor que el alfil. En cambio, tras la jugada torre C4, dama B3 de Abdusattorov, atacando la torre y el caballo. Woodward defendió con B5, torre a C1 de Abdusattorov, y ahora Woodward jugó caballo B6, segunda mínima imprecisión por decirlo de alguna manera, ya que era mejor torre por C1, torre por H6, y tras G por H y dama H4, fíjense que la dama entra a atacar, ¿no? El rey se puede retirar, pero viene dama G4. En cambio, tras la jugada caballo B6, las negras quizás se van a quedar con la estructura de peones un poquito peor. Torre a C1, primero atacando la dama. Dama 8 de Andy Woodward, alfil por B6 de Abdusattorov, A por B6, dama F3 planteando el cambio de dama. Pueden ver que, bueno, cambiar la torre en C4 no funciona porque tras peón por y dama por, simplemente pues viene caballo H4, ¿no? Y ahora las amenazas sobre G2 son bastante molestas, además de que cuando las negras quieran, pues pueden recuperar el peón en A3. Por eso, Abdusattorov decide plantear el cambio de damas, Woodward lo rechaza con dama A4, torre D2, torre por C1, caballo por C1, caballo E7, caballo E2, caballo D5 y F5. Bueno, hasta este momento había bajado un poquito el porcentaje de precisión de ambos jugadores, pero seguía tremendamente alto, pues vieron que apenas cometieron algunas pequeñas imprecisiones. De hecho, aquí Woodward volvía a jugar muy bien dama 7, que es la mejor jugada defensiva, F6 de Abdusattorov, que empezaba a buscar algunas ideas por allí en el flanco de rey, y dama C7. Nuevamente Woodward de manera correcta busca activarse atacando el peón central. Dama E4 de Abdusattorov que defiende, torre C8, torre D1, y ahora Woodward volvía, bueno, en este caso iba a cometer un error gravísimo. Dama B8. Después de una partida casi perfecta, el norteamericano se equivocaba en el final cuando estaba algo apurado de tiempo, y es que todavía tenía un poco más de 6 minutos para hacer 4 movimientos. Lo correcto en este momento era jugar G6. La idea, bueno, tras la jugada G4 vendría dama B8. Y si es que las blancas empiezan a buscar entrar con la dama vía H4, pues simplemente viene H5, ¿no? Ya saben que aquí se cierra la posición. Y si las blancas capturan al paso, entonces cuidado, porque viene dama E5 y aquí en realidad no hay ninguna amenaza tras rey H8 y las negras deben estar mejor. En cambio, tras la jugada dama B8, torre H1. Yo creo que esta jugada se le escapó a Andy Woodward porque ahora pues debe estar en graves problemas, ¿no? De hecho, aquí el estadounidense hizo la única jugada posible, que es H6. Ya no se puede jugar G6 porque la blanca gana con el bombazo torre por H7, sacrificando la torre. En caso de rey por torre, pues vendría dama H4 jaque seguido de dama H6 y el mate es inevitable en G7. En cambio, tras la jugada H6, aquí Abdusattorov, digamos que se apresura un poco y jugó F por G7. Un error aquí de Abdusattorov, sobre todo por eso, por jugar un poco rápido en un momento crítico de la partida. Parece que las blancas en realidad estaban muchísimo mejor con la jugada G6, intentando destruir allí toda la posición del rey negro. Tras torre F8, que es lo mejor, vendría rey G1, una jugada muy fina, la idea quitarse el rayo X de la torre, para que tras dama E8, dama H4 y F por G6 se pueda jugar F por G7 sin problema de estar allí el peón clavado y amenazando dama por H6. En cambio, tras F por G7, torre C4, buena jugada nuevamente defensiva de Woodward, y caballo D4 de Abdusattorov. Aquí el uzbeco sí que piensa un poco, no demasiado, alrededor de 4 minutos, pero comete un error. Dama F3 era lo mejor, y es que tras dama por E5, que quizá era la jugada que le molestaba, vendría G por H6. Se amenaza H7 para coronar. En caso de rey H7, viene torre H5 amenazando a la dama, dama F6, y ahora torre H3, y las blancas tienen ventaja. En cambio, tras caballo D4, caballo C3, buena jugada de Woodward y prácticamente única, cualquier otra perdida. Dama F4, caballo D5, otra vez única. Dama E4, caballo C3, dama E3, caballo D5 y dama D3. Bueno, con esta secuencia Abdusattorov demostraba que quería ganar la partida, ¿no? Todavía quizás estaba un poquito mejor, y sobre todo ahora que Woodward decidía jugar rey por G7. Grave error que vuelve a dejar a las negras en muchos problemas, ¿no? Fíjense, otro error bastante grave aquí de Woodward.
Lo mejor era caballo F4, casi que la única para intentar mantenerse allí. Tras dama D2 vendría dama D8 y esto está cerca de la igualdad, pero sigue siendo una posición complicada. En cambio, tras rey por G7, G por H6 de Abdusattorov, rey H8, dama G3 amenazando mate, dama F8, torre H4, esto es ventaja de las blancas, torre C3, dama G5, torre por A3, torre G4, torre A8, rey G1 y nuevamente Woodward cometía un error serio, dama G8. Aquí las negras todavía aguantan con la jugada F6. Tras E por F, dama por y dama G7, vendría dama por, peón por, rey G8 y ahora caballo por E6. Las negras todavía pueden jugar caballo F6 y bueno, fíjense que no es tan fácil, ¿no? Las blancas tienen estos peones allí libres pero están doblados y todavía no sé si se pueda ganar, pero las negras tienen chances de lograr empatar la partida. En cambio, tras la jugada dama G8, Abdusattorov jugó dama H4 y nuevamente Woodward cometía otro error, esta vez sí gravísimo, ¿no? Dama H7. Tras esta jugada, las negras deben quedar totalmente perdidas. Había que jugar dama D8, planteando el cambio de damas, y tras dama E1, entonces F5. El problema de dama H7 es que Abdusattorov jugó torre G7, ventaja decisiva de las blancas, dama D3 de Andy Woodward, que bueno, tiene que venir a buscar cualquier cantidad de complicaciones, y parece que lo lograba porque otra vez Abdusattorov cometía un error que ya había cometido pocas jugadas antes. Jugó muy rápido caballo F3, fíjense en el tiempo. Básicamente pensó 13 segundos para hacer este movimiento, quizá confiado en que las negras no tenían ningún tipo de contrajuego. Se equivocó porque, como saben, estos jugadores siempre suelen buscar recursos bastante buenos. Aquí lo correcto era jugar rey H2, evitando cualquier tema con la dama o con la torre. Tras torre F8, entonces vendría dama G5, dama E4 y caballo F3. Ahora sí, las blancas deben ganar fácilmente. En cambio, tras caballo F3, torre G8. No sé si esta jugada se le escapó a Abdusattorov, pero ahora sí, después de que había metido el pie, como se dice, pues empezó a pensar, ¿no? Dama G4 de Nodirbek, que piensa aquí unos cuantos minutos para hacer esta jugada, pero dama E3. Las negras han conseguido una línea donde pueden empatar. Y bueno, Abdusattorov tuvo que jugar rey F1, no tiene más opción. El rey no puede ir a H2 porque las blancas pierden tras dama por peón jaque y se cae la torre. Tras rey F1, dama D3, rey F2 y bueno, otra vez cuando parecía que Woodward ya había conseguido la manera de igualar la partida y tenía algo de tiempo, decidió jugar torre C8, una jugada que vuelve a dejar a las negras totalmente perdidas. Increíble, aquí se logra igualar con dama C2. Tras rey G3, dama C8 y caballo G5 amenazando caballo por F7, viene dama C3. El tema es que se está amenazando dama por E5 y ahora el rey debe tener cuidado, ¿no? De hecho hay que jugar caballo F3 para defender porque, por ejemplo, en caso de rey F2, entonces vendría dama D2 y tras rey G3 y dama E1, pues fíjense que el rey se está empezando a quedar algo acorralado y de hecho las negras tienen ventaja. Tras caballo F3, pues simplemente la dama volvería a C8 y quizá la posición se va a repetir. En cambio, tras torre C8, Abdusattorov jugó dama G5 y de nuevo las blancas tienen ventaja decisiva. Caballo E3 de Andy Woodward, que bueno, trata allí de buscar quizá la entrada del caballo F5. Rey G1 de Abdusattorov, buena jugada. Caballo D5, rey H2, el rey escapa. Dama E4 y ahora, cuando parecía que ya esto era una victoria segura para Nodirbek Abdusattorov, el uzbeco jugó torre por F7 cometiendo un gravísimo error porque parece que las negras tienen la posibilidad de igualar. Y es que lo correcto era dama G3. ¿Qué pasa? Tras caballo E3 amenazando un doble en F1, viene caballo G5. Imagino yo que este tema del mate con caballo por F7 fue lo que se le escapó al número 4 del mundo, ¿no? La idea, bueno, tras caballo F1 y rey G1, no se puede capturar la dama porque las negras reciben mate. Hay que jugar dama D4, dama F2. Y bueno, aquí ya las negras están perdidas, ¿no? Se amenazaba por dama y caballo por F7. Hay que jugar dama por, rey por. Y tras torre F8, pues viene rey por caballo. La próxima jugada es caballo por F7 o caballo F7, dependiendo de lo que hagan las negras. Y se cae la torre. En cambio, tras torre por F7, Woodward jugó torre G8. Bueno, vamos atrás un momento y se darán cuenta que tras la jugada dama E4,
Abdusattorov comete otra vez el mismo error de las jugadas anteriores. Juega rápido y totalmente confiado. Esta jugada la hizo en menos de 30 segundos. Si hubiese pensado un poco más, seguramente hubiese visto la continuación ganadora. En cambio aquí, tras torre G8, ahora la posición está muy cerca de la igualdad. Torre G7 de Abdusattorov, dama F4 de Woodward, dama por F4, caballo por F4, torre por G8, rey por G8, G4 y caballo D3. Las blancas prácticamente tienen dos peones de más, ¿no? Aunque es uno en realidad, pues las negras tienen peones doblados en C. Lo que pasa es que el caballo logra maniobrar para también crear amenazas y los dos peones blancos no pueden ser apoyados tan rápidos por el rey. Rey G3 de Abdusattorov, quizá él pensaba que ganaba este final fácilmente, pero rey H7 atacando el peón. Hay que defenderlo con G5 y tras caballo por B4, rey F4 y caballo D3, las negras logran conseguir la igualdad porque también crean amenazas con el peón B que va a intentar coronar, además de que el rey blanco pues no tiene cómo pasar debido al peón de E6. Rey E3 de Abdusattorov que ataca al caballo, caballo C5, rey D4, B4, rey C4 y B3. El peón ya crea suficiente contrajuego. Rey C3, B5, caballo D2, caballo D7 atacando al peón, caballo F3 defendiendo, caballo C5, caballo E1 y caballo E4. Tras esta jugada, bueno, ya la partida está igualada. Viene rey por B3, caballo por G5, rey B4, caballo F7, caballo D3 defendiendo. Pero tras caballo por y rey por H6 se acabó el material y las blancas no pueden ganar. Aquí Abdusattorov jugó rey por B5, pero automáticamente la partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta primera partida? Como les dije, una verdadera montaña rusa, ¿no? De jugar una partida perfecta tras los primeros 20 movimientos, luego estos jugadores cometieron una serie de errores increíbles, ¿no? Bastante grave, ya parecía que Abdusattorov ganaba, luego Woodward se defendía, volvía Woodward a cometer otro error gravísimo y volvía Abdusattorov a perdonarlo y devolverle el favor. Y bueno, al final la partida ha finalizado en empate. Bien, esta era la primera partida que quería mostrarles y ahora vamos con la segunda partida donde ocurrió algo similar, ¿no? Se trata del enfrentamiento entre el gran maestro Jordan Van Forest contra la gran maestra Su Giner. ¿Qué pasó en esta partida? Bueno, fíjense que con las piezas blancas, Jordan Van Forest inició con la jugada de 4, mientras que Su Giner respondió con caballo F6, caballo F3, D5 y alfil F4, el siempre confiable sistema Londres. C5 de Su Giner, E3 de Van Forest, caballo C6, caballo BD2, caballo H5. Bueno, Su Giner comenzaba aquí con mucha agresividad atacando el alfil. D por C5 de Van Forest, caballo por F4 de Giner, por F4 y G6. Parece que aquí A5 era interesante para evitar el tema de que el peón sea defendido con B4, pero Su Giner parece que iba a jugar a la actividad. C3 de Van Forest, alfil H6 atacando el peón, G3, enroque, caballo B3, Van Forest defiende el peoncito que tiene de más, alfil G7, alfil B5, alfil H3, caballo G5, alfil F5, H4, D4, alfil por C6, B por C6 y caballo por D4. Aquí la gran maestra china tomaba un riesgo bastante alto, ¿no? Y es que le está entregando dos peones a un jugador que tiene más de 2730 puntos de elo. Un super top en toda ley, porque recuerden que Van Forest ganó en su momento hace un par de años el Tata Steel. Y ahora Su Giner jugaba dama D5 atacando la torre. Pura iniciativa, confía en su pareja de alfiles, pero en realidad quizá alfil por D4 era lo mejor. Eso sí, una jugada muy difícil de hacer. Tras dama por, peón por y F6, la idea es que cuando el caballo se retire, viene torre FB8 atacando en B. Y si B3, entonces A5. No sé si las negras tendrán suficiente compensación, son dos peones de más, pero según la máquina, pues sí, parece que las negras la tienen. En cambio, tras dama D5, enroque de Jordan Van Forest y ahora Su Giner cometía un error. Dama por C5. En su afán de intentar recuperar material, quizá lo mejor era alfil por D4 nuevamente. Tras dama por, peón por y F6. Casi lo mismo, ¿no? Caballo F3, torre F8, torre F1 y rey F7, aunque yo me quedaría con la posición de las blancas toda la vida, ¿no? En cambio, tras dama por C5, caballo por F5, dama por F5, dama E2, esto ya es ventaja de las blancas, torre a B8, torre a D1 y dama B5.
Suginer intenta simplificar, aunque como ya saben, teniendo material de menos, esto debería ser un error, ¿no? Aquí es mejor H6 atacando al caballo y tras caballo F3, entonces E6. Ahora, tras dama B5, torre E2 de Banfores, dama por E2 de Suginer, torre por H6, caballo F3, esto ya es ventaja blanca, torre F de 8, torre F E1 y E6. Bueno, aquí decíamos que las blancas se quedaron con el peoncito. Es verdad que está doblado, pero bueno, en realidad la mayoría está en el flanco de dama, un 3 contra 2. El alfil es muy fuerte, sí, pero el caballo también tiene casillas importantes para colocarse. Torre C2 de Banfores, torre D5 de Suginer, torre E4, rey F8, torre A4, torre B7, caballo D2, rey E8, caballo B3, rey D7, torre A6, alfil F8, rey G2 y C5. Bueno, Suginer intenta buscar contrajuego. Banfores se mantiene muy sólido esperando que su rival se debilite. Rey C8, torre E2, alfil D6, torre E4, rey B8, rey F3, torre B6, torre 2 y ahora A6. Esta era la idea de Banfores, ¿no? Que Suginer comience de a poco a debilitarse y cada vez más vaya creando debilidades en su estructura. Algo mejor era alfil C7 y en caso de torre C2, entonces H5. En cambio, tras A6, caballo A5 buscando la casilla C4, alfil C7, caballo C4, torre C6, caballo E3, torre D3, torre 1, torre D2 atacando en B, caballo C4 defendiendo y atacando la torre, torre D5, rey E2, rey A7, caballo E3, torre D8 y H5. Buena jugada de Banfores que busca seguir creando debilidades para luego atacarlas con la torre. Suginer capturó el peón, torre H1, las blancas quieren recuperarlo, torre CD6 y rey F3. Aquí algo mejor era caballo C4 para evitar la entrada de la torre a la segunda fila. Tras rey F3, Suginer entró a la segunda fila, es lo que tiene que hacer. B3, torre B2 y ahora Banfores en una posición donde tenía muchísimo tiempo de ventaja, casi doblaba a su rival. Nuevamente comete el error que cometió, o uno de los errores que cometió Abdusattorov en la partida anterior. Jugó rápido en una posición que en realidad es más crítica de lo que creen. Banfores jugó caballo C4 prácticamente al toque, lo que es un error. Esto le permite a las negras activarse de manera impresionante, ¿no? Aquí lo mejor era torre por H5. En caso de torre de D2, entonces viene torre H2. Ojo, se tiene que jugar torre E2. Torre por A2 es un error porque tras torre por y torre por viene torre por H6. Y el final es muy favorable a las blancas, tienen clara ventaja. En cambio, tras torre E2, pues vendría caballo D1. El caballo llega para defender. Y bueno, recuerden que está cayendo el peón H, ¿no? Puede ser que las negras intenten atacar. Ah, no, están atacándome la torre, ¿no? Torre B2 con esta. Pero entonces igual viene torre por H6, porque si las negras capturan, la torre queda en el aire. Increíble, pero en lugar de eso, tras caballo C4, Suginer jugó torre D3. Bien por la gran maestra china. Y aquí, bueno, Banfores tuvo que jugar rey G2, ¿no? Irse a la casilla de 4 es perdedor porque viene torre por C3. Una maravillosa jugada sacrificando la torre. En realidad no puede ser capturada porque viene F5 mate. Por eso, Banfores tuvo que regresar a G2 y ahora tras torre E2 las torres están demasiado activas, se amenaza torre por seguido de torre C2. Banfores ahora sí se dio cuenta de lo que había hecho y comenzó a pensar un montón, ¿no? Rey F1. Prácticamente igualó en tiempo a su rival, pensó más de 20 minutos, cuando eso lo debió haber hecho en la jugada anterior. Aquí Suginer jugó torre C2, va a tratar de no desaprovechar esa oportunidad que le dejó su rival. Torre por H5, torre F3 amenazando en F2, torre H2 y H5. Aquí las negras tenían otras jugadas también como rey B7 o incluso torre por G3, ¿no? Aprovechando la clavada. Pero H5 en realidad es bastante buena porque se amenaza H4, bien buscando desviar a la torre o al peón, tras lo cual caería el peón F. Aquí Banfores decidió jugar caballo A3 atacando la torre, torre B2, caballo B5 jaque, rey B6, caballo por C7, rey por C7, torre por A6 y rey B7. Buena jugada para que la torre no se active. Torre A4, torre por C3, esto ya es igualdad. Torre por H5, torre F3, torre H2 y torre por G3. Fíjense cómo Suginer con la actividad de sus torres va recuperando allí algunos de los peones. Aquí Banfores tiene que capturar o le van a quedar muchas debilidades, pero tras torre por H2, aunque las blancas tienen un peón de más, no es suficiente para ganar. G4, rey C6,
G5, rey D5, torre A7 y rey E4. Bueno, su Giner se activa rápido con el rey. Torre por F7 defendiendo, torre por A2, G6, rey F3 amenazando mate, rey E1, rey E3 amenazando mate, rey D1, torre G2 amenazando el peón y torre F6. Aquí G7 no funciona porque viene rey D3 y tras rey E1, rey E3, rey F1 y torre G4, la posición está igualada, ¿no? El peón no puede avanzar. Y ahora, el rey no se puede mover porque recibe mate. Si avanza el peón lo capturo y si mueve la torre, pues entonces me como el peón F. Tras torre F6, rey D3, de nuevo amenazando mate, rey E1, rey E3 amenazando mate y rey F1. En caso de torre por E6 jaque, simplemente viene rey por F4 y vamos a llegar a un final similar. Tras rey F1, torre G4, torre por E6, rey por F4, de rey E2, rey F5, torre C6 y torre G3. Buena jugada para mantener al rey cortado, se amenaza también el peón. Aquí comerse el peón de G6 sí que sería un error grave, ¿no? Porque tras torre por y rey por, el final de peones está perdido para las negras. Tras torre G3, torre B6, rey E4, rey F2, torre G5, torre A6, rey F4, rey E2, rey E4, torre B6 y torre G2. Aquí Van Foreest simplemente iba a intentar marear a su rival, porque en realidad la posición es tablas, ¿no? Rey F1, torre G5. La idea es no apartar la vigilancia del peón. Y bueno, tras rey F2, rey F4 y rey E2, siempre el rey se va a mantener cerca, ¿no? Aquí Van Foreest lo intentaba, por ejemplo, con la jugada torre jaque, pero el rey se acerca a atacar a la torre. Torre F6, rey E5, torre A6, rey E4, rey F2 y torre G5. Fíjense, siempre se evita que la torre pueda retirarse de la tercera fila porque si no cae el peón. Torre B6, rey F4, rey E2, rey E4, rey D2, rey D4, torre D6, rey E5, torre B6, rey D4. Y tras torre D6 y rey E5 finalmente se firmó el empate porque aunque Van Foreest lo intentó, perdió su oportunidad, yo diría que por jugar un tanto rápido, ¿no? Así que, bien amigos, eso fue lo que sucedió el día de hoy. Fíjense que Abdusattorov no pudo pasar de las tablas contra Woodward por haber cometido un error, jugar quizá rápido en par de ocasiones donde tuvo ventaja decisiva, mientras que algo similar le sucedió a Van Foreest, ¿no? Un final donde posiblemente tenía más que suficiente ventaja para ganar, pero en un momento donde todo parecía resuelto jugó rápido y bueno, terminó pagando el precio. Con ese resultado, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Aquí la tienen. Ahora, en vez de tener dos jugadores en el primer lugar, tenemos tres. Nodirbek Abdusattorov, Andy Woodward y Magnus Carlsen en lo más alto con 1,5 puntos, seguido de Yagis Dogmus, Arjun Erigaisi y Jordan Van Foreest con 1 punto. Más abajo tenemos a la gran maestra Su Giner, que se queda con medio punto, y en el fondo el gran maestro sueco Nils Granelius, que bueno, no ha tenido un buen arranque, ¿no? Primero, porque perdió de manera trágica la primera partida contra Woodward en un final que era tablas. Y bueno, hoy, como vieron en el video pasado, no pudo contra el número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Y bien, ¿qué les ha parecido este par de partidas? ¿Qué les está pareciendo hasta el momento este torneo? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana, ya saben, a la transmisión de la tercera ronda a partir de las 8:50 de la mañana hora de Venezuela, pero también primera ronda del Sardinia Chess Festival, donde estará Faustino Oro buscando su última norma de Gran Maestro. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.